a grabar y ya miramos, perfecto, listo. Entonces ya les voy a compartir pantalla y si me pueden confirmar ahí, sí, están viendo ya, ahí ya me sale como si se estuviera presentando la pantalla. Sí se está viendo bien la imagen, ¿verdad? Sí, Pacho. Listo, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a abordar el tema de las infecciones respiratorias agudas en pediatría. Bien, esta es la primera parte. Vamos a ver 6 de ellas. Es como siempre lo hemos mencionado, es un tema obviamente extenso, del cual se tiene muy buena evidencia. En realidad, al ser frecuente, muchos médicos se le han animado a investigar sobre ello, qué es lo mejor, qué es lo que no está bien hecho y qué es lo que en realidad pues no sirve de mucho, ¿sí? Entonces, bueno, muy bien, mi nombre es Juan Francisco Guevara, actualmente en semestre 13, interno junior elite de pediatría de nuestra universidad, la Universidad de La Sabana, y listo, vamos a empezar. Como referencias bibliográficas, esperen, voy a ocultar aquí la imagen, espérenme, eso, listo. Entonces, como referencias bibliográficas tenemos estos 4 pilares fundamentales. Primero, el libro de Long y Prover de infectología pediátrica, muy importante, junto con la nueva edición del libro rojo de la Academia Americana de Pediatría y sus guías, y obviamente por parte de UpToDate. Es literatura, la verdad, bien grande, abundante. Por eso, digamos que pues, estos son los 4 portales fundamentales de los cuales se extrajo la información y por eso si requieren alguno de los materiales de alguna de estas condiciones médicas, perfectamente se los puedo suministrar y que lo puedan revisar con mayor detalle. Muy bien. Entonces, las infecciones respiratorias, digamos que es lo más frecuente en todo el mundo, ¿sí? Sin duda alguna, esto es el principal motivo de consulta en pediatría, en urgencias, en todo lado, ¿sí? Las infecciones respiratorias agudas están inmersas en nuestra sociedad, son parte del ser humano y por eso nosotros, como bien decíamos, tenemos gracias a esa frecuencia buena evidencia. Sin embargo, durante la práctica clínica nosotros tenemos muchas veces terapias innecesarias e ineficaces que se han venido practicando. En los adultos, claro, esto sucede, pero en los niños las terapias ineficaces pueden ser más allá de eso, incluso ser peligrosas. Y es por eso que queremos hacer este espacio de discusión con algunos de los asistentes que se encuentran en décimo, ya lo podíamos haber hablado previamente, pero aquí ya en nuestro grupo de interés es necesario que podamos considerar este tema de una forma más profunda. Muy bien. Entonces, iniciando con el resfriado común, siempre vamos a encontrar al inicio de cada uno de estos subtemas la pregunta, ¿creemos que estamos haciendo lo correcto? Entonces, sé que suena, entre comillas, bobo hablar del resfriado común, pero a uno lo preparan para mirar un infarto, un ACV, un tromboembolismo pulmonar, pero cuando llega un resfriado, uno queda choqueado, ¿sí? Entonces uno no sabe qué hacer, uno no sabe a qué acudir, si uno manda un Noxpirin o si manda un Dolex, ¿qué es lo que en verdad se debería hacer? Y a pesar de que sea un diagnóstico que suene muy fácil, en realidad su manejo es importante y tiene buena consistencia de evidencia. Muy bien. Entonces, ¿qué es el resfriado común? Es toda infección viral aguda que se autolimita al tracto respiratorio superior, netamente eso, ¿sí? O sea, a la parte nasal y de la nasofaringe. Bien. Entonces, este episodio usualmente es provocado por cualquiera de todos estos virus que encontramos en esta tabla. Aquí hacemos un mayor acercamiento a todas estas posibles causas que se encuentran. En el mundo, la causa principal son los rinovirus, de un 30 a un 50%, principalmente el pico respiratorio que tenemos en este momento y que va a tener mayor, digamos, duración hasta el mes de mayo o junio incluso, es debido al transcurso anual de este virus. Entonces nos encontramos en su época.
Luego encontramos en los meses de vacaciones fundamentalmente y ya pasamos la época de diciembre a febrero, que usualmente se encuentra el virus de la influenza junto al virus sincitial respiratorio. Encontramos otros, claro que sí, la parainfluenza, adenovirus, enterovirus, el mismo COVID, que hoy en día no conocemos bien la prevalencia del SARS-CoV-2 a nivel mundial a pesar del tema de la pandemia, porque debido al transcurso histórico de la enfermedad, digamos que han pasado pocos años para poder decir su verdadera prevalencia en el mundo. Esta información pues sigue siendo lo que tenemos hoy en día y los reportes vienen siendo más limitados a cada país. Entonces debemos tener eso presente. Muy bien. Claro, el resfriado común tiene un patrón estacional, ¿sí? Dependiendo de cada virus, y eso va a depender qué tanto se nos van a infectar los niños. Es más frecuente en épocas de lluvia, de invierno, porque a estos virus les gusta circular más durante esta época. Tienen mayor facilidad por temas de la humedad y por los descuidos que se tienen en la salud en sí. Entonces, esta época del invierno, sumado a ese transcurso de los virus a lo largo del mundo y la migración incluso de las aves que llevan estos virus, nos trae toda esta enfermedad. Muy bien. Su periodo de infectividad es amplio, llega a ser incluso de 2 semanas y su incubación hasta de 3 días. Si alguien se resfría, es probable que al día, máximo a los 3 días, ya tenga los síntomas. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Pero nosotros no tenemos estaciones, ¿cierto? Porque uno dice, claro, el libro de infectología de Longi Prover dice, tiene un patrón estacional y a uno le muestran un gráfico ahí, pero uno dice, y aquí en Colombia, que nosotros, abril lluvias mil, pero hay días como hoy que está soleado, ¿en verdad hay estaciones? Pues digamos que sí y no. ¿Hay estaciones epidemiológicas y virales? Sí. ¿Hay estaciones climáticas? Pues claro que no. Entonces, ¿qué tenemos? Hay una parte de los virus que nos llama mucho la atención por el comportamiento. Esta es la gráfica del año pasado. Todavía no está el consolidado. Aún para la semana pasada todavía no se ha salido el reporte del Instituto Nacional de Salud para lo que llevamos del año. Sin embargo, tuvimos junto con un equipo de rotación la oportunidad de asistir a una reunión de la Secretaría Distrital de Salud y actualmente el patrón de virus en el país se debe aún a los rinovirus en este momento del año, ¿sí? Entonces sí, nos encontramos en el pico. Actualmente, esto es lo que nosotros tenemos de panorama anual, el más reciente, de nuevo, la mayor prevalencia de virus que tenemos hoy en día es debido al rinovirus, seguido de, digamos, ya empieza a variar un poco ese segundo puesto, está entre la influenza, también el COVID, hay meses que varían bastante, entonces digamos que no es está muy debatido ese segundo puesto dependiendo del mes del año en el que nos encontremos. Pero hay algo que sí ha llamado mucho la curiosidad de los infectólogos pediatras actualmente, y es que gracias al aumento de prevalencia del adenovirus a lo largo del año, se tiene una mayor tasa de incidencia de hospitalizaciones y mortalidad en niños. Esto se ha visto bien complicado porque mucha gente, claro, por la vacunación del COVID, se protegió frente a los desenlaces fatales de la enfermedad y ahora vienen de nuevo esos virus que no tienen vacuna a tomarse ese puesto de la gran mortalidad, ¿sí? En niños no es el número uno para tener mortalidad, pero sí ha llegado a preocupar el tema del adenovirus en los últimos 3 meses. Y eso es un tema que salió el mes pasado de la Secretaría Distrital de Salud. Es un dato súper importante para que lo tengan presente. ¿Y por qué hablamos de todo esto desde el resfriado? Porque todo empieza ahí. Una persona no empieza, ¡pum!, de una con neumonía. No, empieza primero con un resfriado y ahí empieza a ir bajando y bajando hasta llegar a la parte pulmonar. Entonces, ¿qué va? No tengo gripa, solo tengo mocos. Eso es lo que mucha gente dice. Pero ¿qué tenemos de datos acerca de la mortalidad? Actualmente tenemos la gran mortalidad por el virus sincitial respiratorio. De lo que teníamos de reporte hasta hace un mes,
estaba debatido entre el rinovirus y el virus sincitial respiratorio. Esperaremos a final de año que se encuentre, pero al cabo del año pasado tuvimos este reporte. Ganó el virus sincitial respiratorio en la parte de mortalidad del primer puesto y de segundo encontramos al adenovirus y al rinovirus, ¿sí? Obviamente la población más afectada de todas son los menores de 1 año y de pronto si ustedes lo han escuchado hablar, el seguimiento de los niños tan pronto se les realice ingreso con consultas de control es fundamental, porque este tipo de desenlaces se dan cuando se van para la casa y no les prestamos cuidado por parte del personal médico y la familia no ha sido bien educada. Entonces, manifestaciones clínicas. Pues sí, los mocos. Tenemos la congestión nasal y la rinorrea. También en los niños se puede encontrar en los más pequeños, hiporexia, tos, estornudos, malestar general, oinofagia, disfonía, de todo. Hay un tema y es que con la fiebre ocurre solamente los primeros 3 días y se va. Cuando eso llega a ocurrir, digamos que es más producto de una infección viral que una bacteriana con respecto a lo que mucha gente podría llegar a pensar. Entonces, tenemos eso. En los menores de 6 años tenemos el dato curioso de que pueden ocurrir de 6 a 8 resfriados al año. Eso es impresionante, más aún si se encuentran en cuidado por guarderías o jardines, porque eso es una incubadora viral y ahí se comparte de todo virus y no solamente el rinovirus y el sincitial, sino la hepatitis A, todos los demás. Obviamente, como factor de riesgo encontramos el consumo de cigarrillo en los padres y cuidadores o quien llegue a visitar al niño. Muy bien. De datos importantes tenemos la famosa coloración de la secreción nasal no es un indicativo de infección bacteriana ni de sobreinfección bacteriana. Bien, entonces tocan tener eso en mente. ¿Por qué se produce esa coloración de la secreción nasal? Debido a los detritos de los neutrófilos. Ellos cuando mueren dejan ese color verdoso, color amarillento verdoso de las secreciones. Y no es porque sea neutrófilo infección bacteriana, no. Los neutrófilos tienen una función de reparación de tejidos y es por eso que toca tener eso en mente y que cuando ellos sueltan ese moco, pues es simplemente debido al cuadro que están presentando de una infección viral y se necesita obviamente la reparación del tejido. Ahora, debido a esto, ¿qué toca tener presente? En los niños se ha tenido la concepción de que debido a los mocos pueda generarse una presión en los senos paranasales y el oído medio y eso genere una posterior otitis media aguda. Esto puede llegar a ocurrir. Sin embargo, hoy no contamos con medicamentos, ni siquiera los descongestionantes ni los antihistamínicos van a ayudar en prevenir esta complicación, ¿sí? Entonces, el hecho de enviar oximetazolina a dosis de 0.025% a dosis de 0.05%, que son las pediátricas, no van a ayudar en prevenir este tipo de desenlaces en los niños. Bien. El diagnóstico del resfriado común es netamente clínico y si ustedes requieren ampliar un poco más los estudios, debe ser simplemente dirigidos a la identificación etiológica o si ustedes sospechan un diferencial pulmonar por medio de una radiografía de tórax. Pero toca tener en cuenta que muchas veces la radiografía de tórax puede llegar a confundir al diagnóstico. Puede ser simplemente una hiperreactividad bronquial, pero muchos dicen, no, es que ahí está empezando una consolidación, no, es que ahí está, ahí tiene un cuadro de bronquitis bacteriana. Eso no es del todo específico y por eso toca tenerle mucho cuidado a las radiografías de tórax en estas situaciones, porque no está del todo bien hacerlas. Es dar la importancia a lo clínico. El examen físico en los niños es primordial en las infecciones respiratorias agudas. Muy bien. Como diferenciales, tenemos todo lo de la nariz que no sea infeccioso. Tenemos la rinitis, puede ser alérgica, puede ser química de todo tipo. La sinusitis también, la vamos a ver hoy. Los cuerpos extraños, nasales o inhalados, la tosferina, la influenza, COVID-19, bronquitis y faringitis bacteriana. ¿Sí? Estos cuándo deberían considerarse, cuando el niño tenga persistencia y deterioro clínico. ¿Sí? Por lo demás, se puede quedar tranquilamente con un diagnóstico de resfriado común y manejarse con seguimiento. Vigilancia clínica al egreso. ¿Vale? ¿Qué tenemos?
La tosferina, hoy en día, de nuevo por recomendación del distrito, es necesario tenerla muy presente. No la vamos a evaluar durante estas dos charlas que tendríamos entre hoy y mañana, pero la tosferina es importante tenerla presente porque han salido ciertas identificaciones por ahí muy puntuales de bordetela-pertussis en nuestro país y también pues se quedan como unos resfriados comunes sin identificación etiológica y toca tenerla por ahí presente. De pronto en algún otro momento tendríamos esta charla para poderles dar esos tips acerca de cuándo sospechar la tosferina. Bueno, muy bien. El manejo, educar. ¿Y qué mejor manejo que hidratar al paciente? La hidratación, tanto en niños y de paso a los adultos de la casa, la hidratación es lo mejor que puede haber, ¿sí? Los mocos deshidratan, ¿sí? Los mocos son agua y estamos sacando ese edema de nuestro tejido nasal. Para poder reparar eso y mejorar los síntomas, lo mejor es una hidratación adecuada. En los niños también puede ser beneficiosa calentar las bebidas, les genera mayor alivio de los síntomas y obviamente mantener la lactancia materna. Hay unos medicamentos que ustedes de pronto han escuchado que son los de farmacia u over the counter. Esos medicamentos combinados no se recomiendan en pediatría, en realidad pueden generar sobredosificaciones de los niños, son en verdad peligrosos en nuestra población pediátrica y son ineficaces. Entonces, no está bien hecho enviar medicamentos que traigan un boom de combinados para poderles dar a estos niños simplemente por querer dar algo ante esta condición médica. Muy bien. Incluso en menores de 6 años puede utilizarse el acetaminofén o el ibuprofeno. Bueno, son 6 meses, perdón. Incluso en esas edades. Pero toca tener cuidado, porque los niños también, antes de esta edad, pueden generar ciertas reacciones adversas debido, de nuevo, a las dosis de estos medicamentos que en las presentaciones para ellos no están muy bien fabricadas, ¿sí? En los menores de 6 meses y se nos puede ir un poco la mano y generar toxicidad en los niños. Entonces toca tener eso presente. Y simplemente deberían darse antipiréticos no por la fiebre en sí, sino por el malestar que genera en el niño. Si ustedes lo notan irritable, molesto, cansado, decaído y tiene fiebre, es mejor darle acetaminofén. Pero si simplemente tiene fiebre y está jugando con sus carritos y está jugando con sus muñecas, no sé, en esos casos no es enteramente necesario dar un antipirético. Toca tener eso ahí en mente. Ante síntomas nasales, ¿qué se puede hacer? Los lavados nasales. Los lavados nasales se indican después de los 2 años. En menores de 2 años o 1 a 2 años, se utiliza la succión nasal, que es aplicar gotas de solución salina y extraerlas con una pera de succión. Eso es lo mejor que se puede hacer y se puede instruir a los padres diciéndoles que puedan comprar el material. Afortunadamente es muy barato, incluso para las situaciones socioeconómicas complejas, para que los padres estén tranquilos y tengan, digamos, el manejo adecuado para estos síntomas nasales. Después de los 5 años, nosotros podríamos brindarles a los niños un dato muy, muy curioso que se encuentra en investigación hoy en día y que ha dado muy buenos resultados y está aprobado, y es el bromuro de hiperatropio nasal. En Colombia sí tenemos presentación de ello y se puede dar sin ningún problema. Obviamente toca tener presente el valor que tiene este medicamento porque sí es un tanto costoso para poderlo comprar. Los descongestionantes orales o tópicos, ¿sí? O intranasales, solamente deberían darse en mayores de 12 años y eso porque son recomendaciones más o menos, ¿sí? Son amarillito, ¿sí? Entonces toca tenerlo previamente, ¿sí? Pueden ser útiles, pero después de esa edad. La tos no debería ser suprimida. Entonces, como siempre se ha podido hablar en la pediatría, somos enteramente enemigos de los antitusivos y opioides por la tos, ¿sí? Entonces, la guaifesina, el dextrometorfano, la codeína hidrocodona, todos esos no nos gustan en pediatría y mucho menos para el tema del manejo de la tos, ¿sí? Eso es un mecanismo natural de defensa y no debería ser suprimido. ¿Cómo se alivia la tos?
si eso es una pregunta de los padres y de las familias. Se maneja perfectamente con una buena hidratación, bebidas calientes y en mayores de 1 año se tienen dos posibilidades, el jarabe de maíz o la famosa miel. ¿Por qué después del año? Porque eso puede generar el riesgo de infección por Clostridium botulinum, es decir, generarle botulismo al niño, una parálisis flácida bacteriana, ¿sí? Que se encuentran en estos productos de miel en algunas ocasiones puntuales. Y los caramelos duros o pastillas locales, ¿sí? O sea, bucales, mejor dicho, solamente deberían darse cuando el niño sepa recibir y seguir instrucciones y sepa deglutir bien los alimentos y masticarlos. O sea, en mayores de 6 años y con precaución. Se deberían utilizar, han resultado buenos. En inglés los consiguen como lozenges y así los pueden encontrar en la evidencia que ha sido prometedor este hallazgo en mayores de 6 años para el alivio de la tos. Muy bien. Estos son videos que ahorita que les comparta la presentación por PDF a través de nuestro grupo de WhatsApp, los podrían ver. Y es para poder saber cómo se hace una buena succión y un lavado nasal. Simplemente dan clic en las imágenes y son videos de menos de 1 minuto en los cuales uno ya queda capacitado, totalmente instruido para poder saber cómo hacer adecuadamente este tipo de procedimientos. Y que como bien dijimos, es el alivio perfecto para los síntomas nasales en nuestros niños. Muy bien. Manejos. De nuevo, no utilizar combinaciones. Y menos para prevenir otitis media aguda. Si va a ocurrir, ocurrirá. ¿Sí? No hay mecanismos ni fármacos para poder prevenirla. O si no, sería una recomendación dada. Pero hoy en día ni los descongestionantes, ni los antihistamínicos, ni ninguno de esos puede ayudarnos para prevenir esta enfermedad producto de un resfriado común. No es un buen punto de buena práctica clínica dar antibióticos, antihistamínicos, corticoides intranasales, codeína, antitusivos, expectorantes, mucolíticos, vapores aromáticos, vitamina C o D, zinc, probióticos, equinacia purpúrea, pelargonium, todo lo que ustedes se imaginen, porque obviamente esto se ha dado a los niños. Y obviamente la homeopatía tiene su tema, ¿sí? Esto no es que esté contraindicado, no es un buen punto de buena práctica clínica según lo que dicen, pero si ustedes revisan otro tipo de información, la homeopatía es porque más bien tiene poca evidencia y poco interés por ser investigada, ¿sí? Y los broncodilatadores en no asmáticos, obviamente. Entonces toca tener eso muy, muy presente debido a baja evidencia o estudios clínicos mal diseñados. O sea que cuando se han estudiado han quedado mal hechos o simplemente no ha sido el resultado esperado de beneficio en los niños. Sin embargo, para fecha de hace 2 días, salió un nuevo estudio muy bonito que me gustaría compartírselos ahorita por el grupo de la Academia Americana de Pediatría y es cómo a través de la vitamina C se pueden mejorar las sibilancias de los niños, ¿sí? No tiene mucho que ver con el resfriado común, pero sí se tiene ese nuevo reporte, se tiene la esperanza de que pueda funcionar y se recomiendan mayores estudios a futuro. Entonces, esa vieja amiga sabor a naranja que nosotros tenemos de paquetico metálico de la vitamina C, pues puede que sí nos ayude y la tradición sí tenga evidencia como se quería esperar desde hace mucho tiempo. Entonces es un resultado prometedor que se tiene desde ahorita. Más recomendaciones que tenemos es que los niños no deberían ser excluidos de su educación por estar resfriados. ¿Por qué? Porque muy probablemente antes de desarrollar un cuadro lo suficientemente, entre comillas, alarmante para los padres o cuidadores para ir a urgencias, él o ella ya pudo haber infectado a sus compañeros en la guardería o en el colegio. Entonces no es necesario ausentarlos. Sí, obvio, si el niño está decaído, está cansado y todo eso, pues obviamente va y se recupera en la casa, pero no es del todo necesario, ¿sí? Obviamente para prevenir esta enfermedad, lo típico del COVID ya lo aprendimos, la higienización de las manos, tapabocas y las técnicas de protección a los demás.
O sea, si se encuentran incluso con mocos, con tos, por favor, por la salud de los niños y de la comunidad, todo el mundo debería utilizar tapabocas siempre y cuando se encuentre con síntomas respiratorios agudos, porque aquí tenemos que esta es la principal infección en todo el mundo y es también por el tema solidario que nosotros lleguemos a tener y de las medidas de protección personal y comunitarias. Vacunas. Tenemos tres en este momento para, para algunos de los virus causantes del resfriado común y son la vacuna de influenza, del sincitial y el COVID-19. Sí, el sincitial sí eh, tiene vacuna para las madres gestantes y tiene no vacuna, sino inmunoprofilaxis para los recién nacidos en temporada de invierno, que desde mediados de septiembre, al menos aquí en Colombia, sí se ha venido autorizando el uso del palivizumab y actualmente con la nueva evidencia que se tiene de estudios con el nirsevimab para inmunoprofilaxis del sincitial respiratorio en recién nacidos. El palivizumab tiene un esquema de tantas dosis y el nirsevimab es de única dosis. En Colombia solamente contamos con el primero y esperemos que en un futuro cercano se cuente con el nuevo que salió. Como complicaciones, como les digo, la principal, la otitis media aguda, es cansón que eso llega a ocurrir porque no hay forma de prevenirla realmente. Si el niño está resfriado, ojalá no le dé otitis media aguda. Se dice que de los 5 a 19, de 5 a 19% de los casos pueden llegar a tener incluso la sobreinfección bacteriana que no nos gustaría, porque obviamente esta complicación si llega a ocurrir sería de etiología viral, pero aún así debería ser cubierta como lo vamos a ver próximamente. En especial en los niños de 6 a 11 años esto viene a ocurrir y se puede identificar por la fiebre de nueva instauración y otalgia en los niños con irritabilidad impresionante. La exacerbación asmática es la principal causa de las exacerbaciones asmáticas, el resfriado común y las otras respiratorias agudas. Más allá del 50% de los casos puede ser producto de las infecciones respiratorias altas. La sinusitis o rinosinusitis pueden llegar a ocurrir como complicación. Las infecciones respiratorias bajas, por eso les digo, el hecho de que uno diga, solo tengo mocos, solo tengo tos, la cosa puede bajar, ¿sí? Y obviamente transmitirse a los demás y peor si son personas de riesgo como niños o adultos mayores. Las complicaciones asociadas a la infección por SARS-CoV-2, tenemos al MIS-C, de pronto algunos lo han escuchado, otra charla que nos gustaría tener para nuestro grupo, que es el síndrome inflamatorio multisistémico en niños, la miocarditis, pericarditis y demás por COVID. Y otras posibles que son la epistaxis, conjuntivitis y faringitis, que ya iremos viendo. Bueno, muy bien. Tenemos de segundo a la otitis externa. Muy bien. ¿En qué consiste la otitis externa? Es la inflamación del conducto auditivo externo. Bien, ¿cuál es su principal causal? La Pseudomonas aeruginosa. Sin embargo, no es la única causa posible, porque obviamente hay más agentes, sino que no todas son infecciosas. Son las principales, claro que sí, pero también existen otitis externas de carácter alérgico o inmunológico, ¿sí? Como la psoriasis. Entonces tenemos al menos que un 70-80% de los casos es por Pseudomonas aeruginosa. ¿Cuándo o llega a ocurrir esta enfermedad? En menores de 14 años principalmente. Y es bien molesta. Ahorita iremos a revisar cómo es la clínica de estos niños y principalmente da por ambientes húmedos en época de verano. ¿Por qué en época de verano? Porque todo el mundo va para la piscina. Nadie se va a ir en invierno a piscina. O bueno, quién sabe. Pero ahí lo tenemos. En época de verano es cuando más van para allá a vacacionar. Y es por eso que la exposición al agua clorada de las piscinas llega a aumentar el pH de la piel local del conducto auditivo externo y comenzar a destruir nuestra flora protectora y comienza a proliferar la Pseudomonas aeruginosa que se encuentre ahí de carácter oportunista, por así decirlo, ¿sí? Entonces ahí es como lo tenemos. Esto es lo que les acabo de decir.
La otitis externa es toda alteración del mecanismo de defensa propio del oído externo, ¿sí? Entonces, alteraciones de la piel. Si una persona se hace un piercing, si se hace una lesión, sí, una laceración, excoriación y demás en la piel del conducto auditivo externo y el pabellón auricular, es un factor de riesgo. Y también tenemos que los tapones de cerumen pueden llegar a contribuirlo, claro que sí, porque necesitamos tres condiciones para que esto llegue a suceder, que sea un ambiente caliente, alcalino y húmedo, o sea, el oído, mejor dicho. Lo único que no tienen nuestros oídos normalmente es que es un ambiente ácido. Y es por eso que cuando lo sometemos a ambientes húmedos o las piscinas, se torna alcalino y prolifera la bacteria. Muy bien, y esto era lo que les había mencionado acerca de sus posibles causas al nadar, el trauma local y también tenemos la parte dermatológica, obviamente. Perfecto. ¿Cómo tenemos de manifestaciones clínicas? Tenemos a la otalgia, el prurito, la secreción ótica y la hipoacusia en los niños. Eso a medida que, pues, digamos, esto es muy variable según la gravedad de la situación. ¿Qué es clave en la otitis externa? Identificar la integridad de la membrana timpánica. ¿Sí? ¿Por qué? Ya lo veremos en la parte del tratamiento. Sin embargo, toca tener presente que no importa cuál haya sido su factor de riesgo ni su causa, es probable que, bueno, muy probable que haya ocurrido una infección bacteriana, es lo más frecuente, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer el examen físico para poder identificar la otitis, la otitis externa? Tenemos al signo del trago, ¿sí? Si se lo preguntan, este es el trago, ¿sí? Aquí lo tenemos, donde se colocan los audífonos. Ahí está. Si ustedes llegan a presionar con su dedo al trago de un niño con otitis externa, por experiencia propia, el niño va a tener muchísimo dolor, ¿sí? No solamente por paciente, sino cuando fui pequeño, tuve esa oportunidad y fue muy dolorosa. Entonces tenemos eso, y ese dolor nunca se olvida. También la manipulación del pabellón auricular, y adivinen a quién también le hicieron ese signo cuando fue pequeño, a mí. Y entonces ahí tenemos ese dolor importantísimo en la otitis externa y que es muy importante tenerlo ahí presente. Y son súper específicos y sensibles. ¿Qué más tenemos? Identificar trauma en la región, ¿sí? Obviamente, la otoscopia es necesaria en cualquier cosa de oído. Muchas personas, pues, que ya hayan conocido acerca de la ciencia del otorrino, entonces sabrán qué es la importancia de una exploración óptica ante cualquier cosa que ocurra en este órgano, ¿sí? Toca identificarlo. Ahorita hablaremos un poco mejor de la otitis externa maligna, pero mencionarlo de una vez, ocurre sobre todo en pacientes diabéticos o inmunocomprometidos, no tan frecuente en pediatría, pero importante tenerla en cuenta. Evaluación de severidad. Tenemos leve, moderada y severa. Las leves son aquellas que generan edema mínimo del conducto, ¿sí? Sin embargo, se ve enrojecido, ¿verdad? Aquí tenemos de izquierda a derecha las gravedades. La moderada es la que genera ya cualquier grado de oclusión del conducto se considera moderada y ese es el punto fundamental. Y la severa es cuando se genera compromiso más allá del oído, o sea, en la piel del pabellón auricular, en la piel periótica, linfadenopatías, eritema de la región, fiebre e incluso puede ocurrir oclusión completa, ¿vale? El dolor, digamos que no es muy específico para saber la severidad porque estos cuadros duelen bastante, entonces toca tenerlo ahí en mente, ¿sí? Sin embargo, si uno ve a un niño tranquilo que se fue de vacaciones a Melgar y volvió y con temas de oído, fue a piscina por todos los 6 días y está tranquilo, pues es más probable que sea un caso leve, ahí sí, pero aún así debemos tener en cuenta que es un cuadro doloroso y que no es muy específico este síntoma para determinar qué tan grave fue. Clave, la integridad de la membrana timpánica, ya les contaré por qué. Y tenemos, importantísimo, que identificar situaciones de inmunocompromiso por la posible etiología y posible gravedad de la situación. El diagnóstico, de pronto,
se me hace curioso que existan criterios diagnósticos para esto, porque es muy clínico. Y eso creo que es el mejor mensaje. Es un diagnóstico clínico, ¿sí? Sin embargo, hay unos criterios de esta sociedad de otorrino de Estados Unidos que lo que nos mencionan es que sea un episodio de rápida instauración. Eso es un punto importante, ¿sí? Que si estuvo en los 2 días previos por allá, muy probablemente si viene con algo de oído, con dolor y sensación de hipoacusia incluso, es una otitis externa, ¿sí? Que haya generado en las últimas 3 semanas manifestaciones de inflamación y todo lo que vimos en las imágenes. ¿Mm? Ahora, ¿es necesario tomar cultivo para mirar una otitis externa? No del todo. Hay unas indicaciones y es que los pacientes inmunosuprimidos sí lo deberían tener, de nuevo, por la probabilidad de cambiar esa etiología y la gravedad de la situación. También debería hacerse un cultivo cuando se le da manejo al paciente, como lo vamos a ver, y no le sirve. Cuando existe cirugía de otorrino por ahí, casos severos, recurrentes o crónicos, ¿sí? O sea, si existe compromiso de la piel, em, inflamación sistémica, linfadenopatías, fiebre, todo eso, sí puede ser útil el uso de los cultivos. ¿Hay diferenciales por tener en cuenta? Claro que sí. La otomicosis es importante, así es como vemos las cifas de las aspergillus en una otoscopia neumática. También tenemos los colestatomas, ¿sí? Que son las famosas nubecitas que se acumulan en la membrana timpánica, de etiología un poco variable, pero chévere conocer ese tipo de casos porque obviamente todo aquel que le guste otorrino le va a encantar que esto es necesario hacerle cirugía, ¿sí? Entonces, es un diferencial relevante por tener en cuenta porque se pueden llevar de sorpresa de que sea un colestatoma y no una otitis externa. Entonces, esa es la clave de hacer siempre una buena otoscopia. Psoriasis, dependiendo del antecedente del paciente y a medida que vaya avanzando la edad, es un poco más prevalente en los niños. Carcinomas, poco frecuentes en los niños, pero importante tenerlo presente. Y por fármacos óticos por dermatitis de contacto. La neomicina, benzocaína y propilenglicol son fármacos que pueden producirla. Cosméticos y champús también pueden llegar a producirlo y es importante preguntar si ha existido algún producto en casa y que eso nos pueda determinar también el tratamiento, porque si fue producto por algo químico y no se llega a suspender, obviamente va a existir falla terapéutica en varios casos. El manejo. Al ser una condición tan dolorosa, están indicados los antiinflamatorios no esteroideos como primera línea de analgesia, ¿sí? También tenemos como necesario el tema de la limpieza del conducto auditivo externo. Debería hacerse, puede ayudarse. Pues sí, un lavado de oídos se puede realizar. ¿M? ¿Y eso para qué vendría siendo? ¿M? Para la buena absorción del medicamento en la piel del paciente en el conducto auditivo, ¿sí? Entonces, claro, uno pensaría como, no, miércoles, pero el cerumen es parte del mecanismo inherente de defensa de esta parte. Entonces, ¿por qué lo quiero quitar? No es nada en contra del cerumen ni que sea algo malo, es porque es necesario liberar piel para que se absorba bien y que no se quede impregnado el cerumen porque pues obviamente allá no va a hacer nada. ¿M? Entonces tenemos eso. El oído debería protegerse del agua, entonces si van a duchar al niño, si lo van a poner en una tina, etcétera, siempre debería protegerse. ¿Cómo se puede hacer? Con una bolita de algodón y se coloca en el conducto auditivo del bebé o el niño. Tenemos así. Entonces, los niños no deberían nadar cuando se tengan cuadros activos, porque esa, yo también lo digo por experiencia, es la primera pregunta que se hace ante una otitis externa y es, ¿cuándo podrá volver a nadar el niño? O sea, nos quedamos aquí en las vacaciones y no va a volver a piscina. Lastimosamente, no debería hacerse. ¿M? Ya vamos a mencionar unos casos puntuales que son los nadadores competitivos, niños que son súper deportistas y ahí sí se puede dar ciertas recomendaciones, pero por lo demás los niños deberían suspender los deportes acuáticos por de 7 a 10 días, que es lo que dura el tratamiento. Y los nadadores competitivos, entonces ellos deberían volver
a su actividad normal, ¿m? Cuando se llevan de 2 a 3 días después de que haya desaparecido el dolor. Muy bien. ¿Qué más tenemos? No deberían utilizarse audífonos que estén mal desinfectados. ¿M? De por sí los audífonos son un factor de riesgo, pero si definitivamente toca usarlos por el motivo que sea, desinfectarlos antes de su uso. La aplicación correcta de los agentes tópicos es fundamental. Se llega a tener presente que sean 2/3 del conducto auditivo externo como mínimo, ¿sí? En realidad debería topar el conducto auditivo externo la cantidad de gotas que se administre. Ahorita veremos ese tema de la dosificación, cuánto vendría siendo, que usualmente con 3 gotas es más que suficiente para los niños. Muy bien. Entonces aquí tenemos el manejo. Como les decía, la otoscopia es fundamental para conocer la integridad de la membrana timpánica. ¿Eso por qué es? Porque tenemos actualmente varios medicamentos que sirven para la otitis externa, históricamente lo han servido, son muy buenos, que están hechos con base a base de aminoglucósidos, ¿sí? Como ustedes saben, los aminoglucósidos son ototóxicos y la integridad de la membrana timpánica, pues si uno la administra y está perforada, pues uno antes está destruyendo la cadena osicular en ese caso, ¿sí? Entonces toca tener eso en mente porque si está intacta, sí lo podríamos hacer perfectamente como manejo, pero si no lo está, no debería utilizarse por ningún motivo, ni neomicina, gentamicina, etcétera. Ninguna debería utilizarse, ¿vale? Muy bien. Por ese tema de la membrana timpánica surgió el manejo de primera línea, que es la ciprofloxacina, ¿sí? Ya veremos ahorita porque la ciprofloxacina viene combinada con hidrocortisona o dexametasona, ¿sí? Cualquiera de los dos viene siendo útil. Antes de pasar al manejo antibiótico, quisiera dejar el punto anotado de que no en todos los casos es necesario incluso el antibiótico. Claro, uno se sobreguarda diciendo miércoles, prefiero que si este niño se va para la casa o, por ejemplo, lo estoy evaluando en el hospital de Girardot, en el hospital de Melgar, donde están en vacaciones y se va a ir para su lugar de origen, prefiero que se me vaya obviamente con antibiótico, me da cosa, ¿sí? Entiendo que eso llegue a ocurrir, sin embargo, lo que nos dicen los expertos es que los cuadros leves, ¿sí? Se pueden manejar con algo que se denomina ácido acético, hidrocortisona, ¿sí? Que es para acidificar el oído. ¿M? Ahorita veremos los métodos preventivos de la otitis externa e incluso se pueden colocar gotas de alcohol al oído externo. ¿M? Entonces toca tener eso en mente, ¿sí? Porque en los casos leves, sin perforación timpánica, obviamente, se puede colocar eso de primera línea. En los demás casos, deberían utilizarse combinaciones de fluoroquinolona con corticoide por 7 días. La dosis es de 3 gotas cada 12 horas, ¿sí? Y es más que suficiente para poder hacerse. Entonces, perdón, desde 8 a 12 horas que se pueden utilizar. Entonces, aquí tenemos, está la ciprofloxacina hidrocortisona, también tenemos la ciprofloxacina dexametasona, ¿sí? Y lo importante es tener en mente que se utilicen esos 7 días, ¿sí? Como base y se puede prolongar el tratamiento unos 7 días más, si no se han resuelto del todo los síntomas. Si el cuadro no mejora, ¿m? Nosotros deberíamos utilizar otro manejo. Lastimosamente, no contamos con gotas óticas que tengan espectro para pseudomonas que no sean estas, que no sean los aminoglucósidos o las fluoroquinolonas. En esas situaciones es mejor hospitalizar al paciente, ahorita lo veremos, tomar los cultivos y brindar tratamiento oral, ¿sí? Las opciones que tenemos son levofloxacina, ciprofloxacina, cefuroxima y amoxicilina clavulanato. Todas son posibilidades. Entonces toca tener eso en mente y a cualquier niño que no tenga una buena resolución de la enfermedad debería ser evaluado por otorrino. Muy bien. Entonces en los casos graves con membrana timpánica intacta, nosotros podríamos colocar
obviamente el tratamiento con antibiótico corticoide tópico, ¿sí? Pero en algunos pacientes es necesario el manejo sistémico. Hay un recurso que se puede utilizar y es dejar una mecha de algodón impregnada del antibiótico en los niños. Sin embargo, nos gusta más que pues, sea esperar 15 minutos a 30 minutos de un lado del que se hayan puesto las gotas y se rota si el otro oído también está afectado, ¿sí? En casos de niños muy inquietos o niños que no se pueden quedar de un solo lado, se pueden sugerir las mechas impregnadas. Como bien decía, el tema de los cultivos em, se deberían reservar para casos inmunosuprimidos, graves, con membrana timpánica eh, ¿qué? Intacta o perforada. En esos casos, siempre casos graves deberían utilizarse em, y que hayan tenido cirugía, en realidad. Eso es. Muy bien. De datos importantes. De nuevo, miramos la parte de severidad, el manejo sistémico que se podría dar con todas las opciones que mencionamos ahorita por 7 días. Y si nos queremos ir un poco más escalonados, pero debería hacerse siempre a pocos y de forma lenta, revisando la respuesta del paciente, vancomicina cefepima intravenosa. Pero para llegar a esas situaciones ya es too much, o sea, ya se pasó un poco el tema del cuadro clínico del paciente. Entonces, ¿qué más tenemos? En todo caso, que no se pueda ver la membrana timpánica, no deberían usarse por ningún motivo los combinados con aminoglucósidos. El más conocido de todos es la neomicina polimixina hidrocortisona, ¿sí? Ese es muy utilizado en Colombia, ¿sí? Pero no debería utilizarse si tienen la membrana timpánica perforada. Muy bien. La otitis externa maligna, como les decía, no es frecuente en pediatría, pero sí se da en casos de factores de riesgo de inmunosupresión y diabetes mellitus. Debería ser manejada con 3 antibióticos de entrada, cefepima, gentamicina y vancomicina. ¿Por qué? Porque debería cubrirse pseudomonas y Staphylococcus aureus. No se recomiendan las fluoroquinolonas en estos casos porque ya se consideran casos de por sí resistentes y lo suficientemente graves como para poder hacer un manejo intensivo. Debería tener obviamente valoración por otorrino y una resonancia magnética de base. No se deben olvidar, obviamente, la sospecha de los aspergillus y que la duración del tratamiento en estas condiciones puede durar hasta 6 semanas. Y aunque esto no está del todo estandarizado, después de ese tiempo ya se debería pasar a un tratamiento oral o cuando el paciente ya lo logre tolerar. En los casos en los que se sospecha otomicosis sobre este tipo de infección de otitis externa maligna, deberían utilizarse anfotericina B, liposomal o voriconazol. Toca tener en mente, y sobre todo en los niños, que en estos casos de externa maligna se genera con bastante frecuencia la hipoacusia permanente por destrucción osicular. Como medidas preventivas, pues claro, los niños pueden disfrutar normalmente de su piscina, ¿por qué no? Entonces, los casos recurrentes de inmunocompromiso o enfermedades dermatológicas deberían tenerles mayor cuidado, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos? La higiene adecuada del oído siempre debería hacerse y por higiene no nos referimos a los copitos, ¿sí? La higiene es simplemente si está con buen tapón de cerumen, en realidad es más por el tema de la hipoacusia, tratar de ayudarle al niño en que se pueda liberar un poco más el conducto. Por lo demás, es mecanismo de defensa natural de nuestro oído tener cerumen. Y lo otro es la parte de uso de audífonos como medida de higiene, ¿sí? Siempre debería realizarse limpieza periódica en las noches o después de un día de uso. En caso de los niños que tengan deportes acuáticos, se deberían utilizar tapones de oídos, ¿sí? O sacudir el oído e incluso una medida que se me hace súper extrema y es colocarle un secador de pelo a baja velocidad y que se coloque a 30 centímetros del oído después de la exposición al agua. Se me hace bien densa, pero se pueden utilizar según las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría. Muy bien. Las gotas de alcohol y ácido acético son importantes, ¿sí? No es claro si previene su recurrencia de la enfermedad, pero sí la presentación de la enfermedad. Entonces, las personas que decían
colocarle góticas de alcohol a los niños después de haber estado en piscina, no los vayan a regañar, no los vayan a decir que está mal hecho. Antes promuevan eso, es una medida preventiva. Muy bien, la otitis media. La otitis media es el abombamiento de la membrana timpánica por una causa infecciosa. Eso es. Entonces, que no, que la película de la membrana timpánica se ve más oscura, que tiene líquido, que tiene tantas cosas posibles. No. La otitis media aguda es el abombamiento de la membrana timpánica. Y punto. No hay otro hallazgo otológico que la describa. Es el hallazgo, la piedra angular de esta enfermedad. Y es por eso, de nuevo, hacer una buena exploración del oído. ¿Qué podemos tener? Que la otitis media aguda, cuando se perfora, genera otorrea. Claro, claro que sí, de un líquido purulento. Esta, obviamente, toca tenerla presente en eh, sobre todo en niños que sean de 6 a 24 meses. Es en la edad más frecuente y el sexo más frecuente. Obviamente, en los niños que sean menores de 6 meses, tienen mayor riesgo de generar recurrencia de la enfermedad. Y esto, gracias a la inmunización frente al neumococo, ha reducido su incidencia y ha sido algo muy, muy bueno. Muy bien, de factores de riesgo tenemos que los 6 a 12 meses es la edad crítica de la otitis media y se tiene un nuevo pico entre los 5 a 6 años. También tenemos aquellos que tengan factores de riesgo que generen disfunción tubárica, es decir, aquellos que tengan síndrome de Down, paladar hendido y rinitis alérgica, son los casos de mayor disfunción tubárica. También tenemos el VIH y la historia familiar que se han visto asociados con ello, sobre todo cuando hayan existido hermanos con casos recurrentes o inserción de tubos de timpanostomía. También se ha visto la influencia ambiental. La pediatría ambiental es una rama muy reciente que ha tratado de revisar la incidencia de enfermedades infecciosas de todo tipo, principalmente infecciosas, que hayan sido productos de la polución y el manejo de contaminantes de nuestro medio, ¿sí? Entonces, es importante tenerlo presente que los niños expuestos a cigarrillo, polución, un nivel socioeconómico complejo y también el uso de chupo son importantes para el desarrollo de la otitis media aguda. Aunque veremos ahorita que el chupo puede ser útil en algunas situaciones, no es lo mejor dejarlos dormir con el chupo, ni mucho menos reemplazar el uso de la lactancia materna por el chupo. Muy bien. El aislamiento microbiano, ¿qué nos dice? El Streptococcus pneumoniae está ahorita casualmente bajando. La principal causa en el mundo, según nuevos reportes, ¿sí? O sea, yo vi micro hace 5 años, pero en ese entonces se decía siempre que la causa número uno era el Streptococcus pneumoniae. Hoy en día, según lo que se tiene de algunos reportes a nivel mundial que les interesa mirar el aislamiento, tiene de principal causa el Haemophilus influenza no tipificable. Toca tener eso en mente. También se han visto más casos de otitis media aguda bilateral. ¿M? Y es porque el Haemophilus influenza le gusta más afectar a ambos oídos que al neumococo. También la Moraxella catarralis, que siempre está colgada de esos dos, siempre va ahí como metida, pero ahí está también los aislamientos bacterianos posibles. También, no lo olvidemos, la otitis media aguda es también una complicación del resfriado común y el resfriado común es de carácter viral. Entonces las etiologías también pueden ser virales. Aún así, nos gusta tratar con antibióticos dependiendo de algunas indicaciones que veremos próximamente. Obviamente se deben tener varios diferenciales posibles, desde un micoplasma hasta los hongos. Muy bien. ¿Cuál es su presentación? Otalgia, eritema del conducto, del oído, de la membrana timpánica, obviamente, la hipoacusia que genera, el drenaje, la secreción cuando ya está perforada. Sin embargo, no es común que genere fiebre, a diferencia de lo que uno podría llegar a pensar, no es común. Sin embargo, la irritabilidad, el insomnio, hiporexia, emesis y diarrea incluso
es frecuente en los niños lactantes. Como les decía, la piedra angular es el abombamiento de la membrana timpánica. Ya veremos cómo se ve. El mango del martillo, por este abombamiento, se va a ver oscurecido. Y esa es la verdadera importancia del oscurecimiento de esta membrana. Hay otros hallazgos, como la perforación, claro, la apariencia blanca o pálida de la membrana timpánica por el pus, claro, pero aún así puede ser confundida con una otitis media fusiva, que ahorita veremos. Y ahí está. Aquí la tenemos. Esta es la imagen del abombamiento de la membrana timpánica. Ahí está, mejor puesto. En ninguna otra imagen se ve tan lindo como se ve aquí la membrana timpánica abombada. Si eso no se encuentra, bueno, y aquí está la descoloración u oscurecimiento del mango del martillo. Ahí se encuentra, se ve más grisácea esa zona. Y aquí lo tenemos de nuevo, pero esta vez con niveles hidroaéreos. Aquí se encuentran burbujas de aire y un marcado eritema de la membrana timpánica. Cuando ocurren otitis medias agudas, pueden generarse bolsillos de retracción como posibles complicaciones. Esos al futuro se van a volver factores de riesgo para la formación de colesteatomas. Entonces toca tener eso en mente. Como algoritmo para la otoscopia en estos casos, debería tenerse en mente que la otoscopia, si tiene abombamiento de la membrana timpánica, es una otitis media aguda. Si no lo tiene, no lo es. Entonces, si no lo tiene, pero vemos opacificación o vemos niveles hidroaéreos, se trata de una otitis media efusiva que no requiere manejo antibiótico. No lo requiere. Requiere maniobras de reforzamiento o de rehabilitación tubárica, que eso se logra con, eh, colocando al niño a soplar burbujas en un vaso con agua, por ejemplo, también a enseñarles a taparse la nariz y sacar un poquito el aire. Esas son maniobras que les va a ayudar a ellos a manejar este tipo de síntomas, porque muchas veces la otitis media aguda se ha visto confundida por la presencia de, entre comillas, pus dentro del oído sin abombamiento, cuando en realidad, y más aún si el niño tiene factores de riesgo de rinitis alérgica y demás, va a tener ese tipo de cuadros. Bien. Y si no tienen ni opacificación ni niveles hidroaéreos, pues obviamente no se trata de ninguna de las dos. Muy bien, entonces siempre debería diferenciarse, como les decía, de la otitis media serosa o efusiva y que esa no requiere antibiótico. Muy bien. La timpanocentesis debería utilizarse para el diagnóstico etiológico, pero no en todos los niños, obviamente. En los niños que se vean de aspecto tóxico, inmunocomprometidos, que tengan falla terapéutica con antibióticos previos. Y ojo, la movilidad timpánica, la timpanometría y reflectomía o reflectometría acústica no son útiles para el diagnóstico de esta enfermedad. Aquí tenemos en la parte del manejo el dolor, de nuevo, fundamental, así como la otitis externa, debería ser hecho con AINES. Sin embargo, aquí se puede tener con cualquiera de los dos, tanto con ibuprofeno como con acetaminofén, el uso de ellos, ¿sí? En casos severos se pueden utilizar combinados, es una de las excepciones a lo que naturalmente nosotros conocemos de la pediatría y es que no deberían utilizarse acetaminofén e ibuprofeno combinados ni alternados. Esta es una de las excepciones para tener presentes y para no tener ese tipo de uso inadecuado en medicamentos también se podría tener en consideración una timpanocentesis terapéutica del niño. Los anestésicos tópicos son útiles, sí, pueden ayudar en el paciente, pero parecen ser efectivos para el alivio sintomático en casos sin perforaciones, ¿sí? Toca tener eso en mente. Muy bien. En casos de descensos de vuelo, también por experiencia propia, el dolor incrementa tenazmente. O sea, es una de las experiencias más dolorosas del universo y qué se podría hacer en esos casos. Cuando un niño llore, que llore en un avión, uno que podría hacer, obviamente, pues revisar que no sea otra cosa, pero si se puede tratar de un cuadro de una otitis media ¿m? O de base, ya venía con una otitis media y lo subieron al avión porque se regresaban a la ciudad, ¿qué se puede hacer?
En los lactantes, el chupo ayuda, porque el chupo ayuda a la succión. Y la succión, a pesar de que sea una succión perezosa, ayuda al reforzamiento tubárico. Entonces, mejora el comportamiento de el dolor en esas situaciones. Y hacer una succión de los mocos nasales, ¿sí? También en niños más grandes y en los adolescentes, lo típico que nosotros ya utilizamos en los aviones, que es el chicle, comer o autoinflarse con maniobra de Valsalva, tapándose la nariz y haciendo maniobra de Valsalva. No se recomienda, como les mencionaba en resfriado común, el uso de antihistamínicos o descongestionantes para la prevención de esta enfermedad producto de un resfriado común. Muy bien, esta es la autoinsuflación, entre comillas, con maniobra de Valsalva. Muchos lo hemos hecho en nuestras vidas, no solamente por una otitis media, sino simplemente porque a uno se le tapan los oídos a veces, y ahí lo tenemos. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a ir revisando? ¿Cuándo vamos a tratar con antibiótico a las otitis medias agudas? Bien, entonces, los menores de 6 meses tienen mayor evidencia y se recomienda dárselo de forma inmediata. También, independientemente de la edad, los niños inmunocomprometidos con aspecto tóxico o anormalidades craneofaciales, que de las más relevantes se encuentra el D. George, se encuentra el síndrome de Down, se encuentra el Treacher-Collins, se encuentran muchos síndromes de anormalidades craneofaciales que pueden producirlo. Bueno, se puede preferir razonablemente la observación en el niño sin antibióticos cuando son mayores de 2 años y tienen afección unilateral. Sin embargo, estamos viendo en el mundo la reincidencia de casos bilaterales por hemófilos influenza que ya en varios países se ha reportado como la principal causa de otitis media aguda por la inmunización del neumococo. Aquí tenemos al manejo, entonces vamos a irlo revisando. Es raro encontrar una alergia a la penicilina, pero ya la veremos, una verdadera reacción alérgica a la penicilina, pero ya veremos en ese caso qué pasaría. Si no tenemos historia de ello, debemos hacernos las preguntas de una posible resistencia antibiótica. O sea, el niño tiene historia de recurrencia, consumió antibióticos recientemente, tiene conjuntivitis purulenta concomitante, o simplemente vive en una comunidad en la cual existe alta administración de la vacuna del neumococo. ¿Por qué? Porque ahí está Haemophilus influenza, ¿sí? Entonces, si en alguno de esos casos están presentes, ¿sí? Decimos que pasamos de inmediato a amoxicilina clavulanato. Pero como la mayoría de los casos no lo tienen, ¿sí? Amoxicilina oral de entrada es una muy buena opción, ¿sí? Ahora, para poder revisar al niño y su mejoría sintomática se debería hacer de 2 a 3 días para poder decir voy a cambiar de antibiótico o no. Y aquí quiero mostrarles de una vez que el curso de los antibióticos debería darse de 10 días para niños menores de 2 años con perforación timpánica u otitis recurrente y un tratamiento menor de 5 a 7 días por su menor gravedad y menor compromiso en mayores de 2 años sin perforación y sin recurrencia. Muy bien. En caso de que uno agote la amoxicilina y amoxicilina clavulanato, uno puede recurrir a la ayuda de la dosis de ceftriaxona en 2 a 3 dosis, ¿sí? Cada dosis debería ser diaria. Luego, se pueden utilizar la levofloxacina oral y de ahí para adelante sí debería considerarse obviamente el manejo quirúrgico y drenajes y lavados de esta zona. Pero obviamente eso ya es competencia quirúrgica. El tema de las personas que sean verdaderamente alérgicas a la penicilina, las mejores opciones que se deberían tener en presentes es que si fueron casos netamente ligados a la parte de piel, sin generar algo de broncoespasmo ni anafilaxia ni casos graves, se puede dar una cefalosporina, la principal, la cefuroxima, o pasar de inmediato a las 2 a 3 dosis de ceftriaxona. Si se tienen reacciones inmediatas graves, potentes, deberían omitirse los betalactámicos y pasar de inmediato a macrólidos o la levofloxacina. Eso es. Además, toca tener en cuenta que aquí se utilizan dosis altas de 80 a 90 miligramos kilo día, ¿sí?
Estas se dividen cada 12 horas y el curso de los antibióticos ya lo revisamos, que es menor si el niño no tiene condiciones de riesgo, ¿sí? Muy bien. Las gotas óticas de ofloxacina o ciprofloxacina son equivalentes al tratamiento oral en aquellos niños que tengan otorrea y sean usuarios de tubos de timpanostomía u otitis media crónica supurativa, ¿vale? En los casos que se da recurrencia, es mejor iniciar con un manejo escalonado, ya de base con amoxicilina clavulanato, como lo vimos en el algoritmo, y tomarse incluso un cultivo, pensar en ello. Los tubos de timpanostomía o profilaxis antibiótica se deberían dar en niños con 3 o más episodios distintos y bien documentados en 6 meses, o bien 4 o más episodios en 12 meses, que esa es la definición de una recurrencia de una otitis. 3 en 6 meses, 3 o más en 6 meses o 4 o más en 12 meses. Y otorrino, obviamente, si existe perforación o es necesario realizar la consideración de un tubo de timpanostomía. La evaluación inmunitaria por recurrencia de la enfermedad, si está netamente limitada a una otitis media aguda, no es enteramente necesaria. Se han visto que han habido estudios que han hecho esos estudios inmunológicos como de costumbre uno lo tiene en mente, y es que todo niño con recurrencia en enfermedad respiratoria aguda debería revisársele el tema inmunitario, sacarle inmunoglobulina, revisar cosas de inmunosupresión, pero cuando está limitado a las otitis medias agudas y son recurrentes, no deberían hacerse del todo, porque la gran mayoría de los casos suelen limitarse a deficiencias de la inmunoglobulina G o de la inmunoglobulina A, que son limitadas, autolimitadas en este órgano, ¿sí? Pero no tienen consideraciones orgánicas ni sistémicas. Muy bien. Por lo demás, toca tener en mente que estos niños deben permanecer en una vigilancia clínica. A todo niño con enfermedad respiratoria aguda se le debería hacer su debido seguimiento y observarlo, porque existen complicaciones severas de la otitis media aguda y la falla terapéutica debe prender en nosotros las alarmas. Siempre debería considerarse que ante problemas de lenguaje o aprendizaje, los niños deban tener otoscopia a las 8 a 12 semanas para revisar el tema timpánico. Muy bien. Para prevenirla, ¿nosotros qué tenemos? Debemos evitar el uso del chupo, ¿sí? Esto lo van a encontrar en las instituciones que sean amigas de la lactancia. El chupo no debería utilizarse en realidad ni como un complemento ni una alternativa de la lactancia. Es más, esta debería continuarse, la lactancia materna es así. Y obviamente hacer una administración juiciosa de las vacunas de influenza y conjugadas de neumococo. De complicaciones posibles, tenemos a la hipoacusia conductiva, tenemos a los trastornos motores o vestibulares, la miringoesclerosis, obviamente que se cronifique, los colistatomas por las bolsas de retracción, la mastoiditis, petrositis, laberintitis y ahí para adelante. Todo lo que uno quisiera considerar para la parte intracraneal, que puede llegar incluso a trombosis de la arteria carótida. ¿Se han visto casos? Sí. Y todo eso se puede prevenir con una buena identificación y un buen manejo antibiótico. Rinosinusitis. Entonces, para la parte de la rinosinusitis tenemos como definición que es la infección de la mucosa de uno o más senos paranasales. La neumatización de cada uno de estos es secuencial. Nosotros tenemos medianamente desarrollados nuestros senos paranasales al nacer, pero ellos no están del todo llenos de aire. Ellos a medida que vamos creciendo se van llenando de aire a poquitos y la secuencia es esta. Primero los etmoidales, los maxilares, esfenoidales y frontales, ¿sí? MF, así es, los etmoidales, maxilares, esfenoidales y frontales. Muy bien. Nosotros decimos que la rinosinusitis tiene de principal etiología lo viral, ¿sí? Pero debe distinguirse de la famosa rinosinusitis bacteriana aguda o ABRS. ¿M? Esos casos, ¿cómo los podemos identificar? ¿Cómo podemos pescar un caso bacteriano? ¿M? Entonces, obviamente, estas
las bacterianas, son más frecuentes en los niños de 4 a 7 años y duran menos de 30 días, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos? Las causas de los casos no complicados, las principales, son las mismas de la otitis media aguda, ¿sí? El Haemophilus influenza no tipificable, el Streptococcus pneumoniae y la Moraxella catarrhalis. ¿M? Y en casos complicados son casos polimicrobianos donde hay hasta gram positivos y anaerobios. Cuando son crónicos, es decir, que duran más de 90 días y son síntomas persistentes, ya no es tan el tema infeccioso, debe haber algo detrás. Entonces debe pensarse en alergias, fibrosis quística, disinesia ciliar, reflujo gastroesofágico o causas ambientales como la polución. La recurrencia es igual que como veíamos ahorita en la otitis media aguda, 3 o más en 6 meses o 4 o más en 12 meses. Debe distinguirse, obviamente, la ABRS. ¿M? Entonces, tenemos ciertos signos que nos pueden hablar más de casos bacterianos, ¿sí? Eh, pero todo empieza por la infección viral. Es el principal factor de riesgo para que se sobreinfecte. Claro que sí. También los niños que son riníticos, que tengan predisposición anatómica. Ya vimos los casos de malformaciones craneofaciales, ¿sí? Irritantes de la mucosa, que sean hijos o que estén al cuidado de alguien que consuma cigarrillo, o cambios súbitos de presión atmosférica. Se han visto que también son riesgos para producir sobreinfección bacteriana. Las manifestaciones son las siguientes, las bacterianas, ¿sí? Entonces, puede producir fiebre, tos, cefalea, dolor facial, dolor a la presión de los senos paranasales o a la percusión de estos, la descarga anterior o postnasal, todas esas pueden ser producidas, pero aunque puedan sugerir clínicamente más el tema bacteriano, pueden encontrarse indiferenciadamente. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer? Decir estos criterios. Manifestaciones clínicas que sean sugestivas de una inflamación de los senos paranasales, como las que vimos en la diapositiva anterior, debe estar chuleada. Pero las bacterias se diferencian porque el niño persiste con los síntomas sin mejoría alguna, obviamente sin uso de antibióticos, de 10 a 30 días, ¿sí? Cuando empeora su estado clínico, recurre o exista nuevo hallazgo de fiebre o síntomas respiratorios, más tema bacteriano. Y obviamente si el niño se presenta al servicio de urgencias con síntomas severos, es más un tema bacteriano. Y como siempre, la descarga purulenta postnasal no es un signo de sobreinfección bacteriana. Ya lo vimos en resfriado común. La TAC o resonancia contrastada de órbitas, senos paranasales y cerebro solamente debería indicarse cuando se existen complicaciones orbitarias o intracraneales de la rinosinusitis bacteriana. La evaluación por cultivo IgG, por aspiración de los senos paranasales, debería darse en los casos más severos de todos, en los niños con aspecto tóxico, inmunosuprimidos o recurrencia. ¿Y los antibióticos qué? ¿Sí? Entonces, el inicio pronto de los antibióticos sí nos va a ayudar a prevenir bastantes cosas que vengan después de la rinosinusitis. Pero toca tener en mente algo, y es que nosotros deberíamos darlo lo más pronto posible. Es decir, los casos severos o que vayan empeorando, que hayan tenido consumo de antibióticos en el último mes, que tengan infección bacteriana concurrente, o sea, que tengan neumonía, adenitis cervical, que tengan faringitis estreptocócica o una otitis media aguda, deberían dárseles de inmediato antibióticos. Aquí sí, esta es una condición que sí gustan más los antibióticos. Y obviamente la parte de la fibrosis quística y demás inmunodeficiencias de los niños o anomalías craneofaciales. Diferenciales que se deben tener en cuenta muy similares a los del resfriado común, la rinitis alérgica, cuerpos extraños, infecciones de las adenoides, reflujo y tosferina. Como manejo sintomático, nosotros tenemos la parte, o sea, este es el pilar. Sin esto no va a mejorar bien al paciente y es irrigar solución salina intranasal, ¿sí? Porque con eso se va a barrer el moco que está dentro y que está infectado, ¿sí? Entonces eso es como hacer literalmente un lavado eh, nasal, pero sacando todas esas bacterias de por ahí, ¿m? Para que sean evacuadas
por medio de este tratamiento. Más aún si se tiene historia de rinitis alérgica. Pero en estos casos, que son niños atópicos, sí se benefician del uso de antihistamínicos descongestionantes o corticoides. En ellos sí, porque de base es una enfermedad que tiene bastante inflamación y añadirle el temita de la rinitis les va a poder poner mucho, mucho, mucho peor la inflamación. Es por eso que aquí sí se ven beneficios para esos casos. Bien. La aspiración terapéutica de los senos paranasales de forma quirúrgica está limitada, reservada para casos severos. Este es el manejo. Entonces, nosotros, aquí, UpToDate llega a sugerir esta escala, ¿sí? Que es la escala de severidad clínica de la rhinosinusitis, y nos establece cierto puntaje. Esto es algo que extraen ellos de las guías de la Academia Americana de Pediatría y las juntan con sus recomendaciones de una. Y es que dicen que aquel niño que tenga un resultado menor de 8 en esta escala es un caso leve moderado y un caso que cumpla con tener 8 o más de puntaje es un caso severo. En los casos leve moderados, uno debe preguntarse si existen factores de riesgo para que uno se llegue a preocupar, ¿sí? O sea, si lo mismo que la otitis media aguda, si tiene menos de 2 años, si ha consumido antibióticos recientemente, si no tiene vacunas, todo lo demás. En caso de que eso se llegue a presentar, uno empieza de inmediato con amoxicilina clavulanato a altas dosis. Y eso es lo que diferencia el manejo del leve moderado del severo o con factores de riesgo, ¿sí? Porque el antibiótico inicial va a ser el mismo, la amoxicilina clavulanato. Para la rinosinusitis bacteriana no sirve la amoxicilina hoy en día como buena primera opción. Casi siempre llega a producir recurrencia de la enfermedad y no tienen buenos resultados. Hay algunos casos que les sirve, pero ya hoy en día no está del todo indicada, ¿vale? Entonces, la amoxicilina clavulanato depende ya el tema de dosis, si es de 45 o de 90, para poder ser utilizada. La de 45 la dejamos al día dividida en 2 dosis para los casos leve moderados sin factores de riesgo. Y la de 90, que es la de altas dosis, la dejamos para casos severos, o sea, con puntajes de 8 o más, o casos con factores de riesgo, aún si son leve moderados. Si eso no llega a funcionar, nosotros deberíamos ya pensar en otro tratamiento. Aquí en Colombia, pues el Cefdinir y la cepodoxima, pues no son frecuentes de encontrar. La verdad no tengo conocimiento si están incluso disponibles en nuestro país, pero el primer paso obviamente debería ser aumentar la dosis si ya no se ha hecho con la amoxicilina clavulanato. Y si no funciona, es brindar ya manejo intravenoso, la ceftriaxona, ¿sí? Es brindarla y con ese manejo se tiene una buena respuesta. Si no funciona, ya toca pensar en otras cosas como la levofloxacina. El manejo para niños que no llegan a tener casos tan graves es netamente de 10 días y no hay ningún problema con dárselo por ese tiempo. Todo niño que tenga caso leve, moderado o severo de entrada se va por 10 días con ese manejo. Muy bien. El manejo intrahospitalario depende si nosotros ya empezamos a tener complicaciones, ya se basa ese manejo, o sea, si desarrolló meningitis, pues ya el tratamiento es para una meningitis. Si el niño ya generó una adenitis cervical, pues se maneja como una adenitis cervical, etcétera. Así es como cómo funciona. Por lo demás, para el manejo intrahospitalario empírico se tiene la ceftriaxona, primero. También tenemos la ampicilina sulbactam y la levofloxacina, pero esas son manejo más reservado. Y ante falla terapéutica, también debería adicionarse vancomicina o metronidazol incluso. Complicaciones, todas las que nos queramos imaginar intracraneales, pero la más común de todas se llama celulitis preseptal. Y eso es obviamente otra charla posible porque es un mundo grandísimo entre la distinción de la preseptal y la orbitaria. Muy bien. Vemos la parte de mastoiditis. La mastoiditis es la infección supurativa de las celdillas mastoideas. Esta es aguda si es menor de un mes. Si dura de meses a años, se llama una, una mastoiditis crónica.
y si tiene un rango entre estas dos, obviamente es la subaguda o mastoiditis enmascarada, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Existen dos tipos de mastoiditis agudas. Nos vamos a basar en la aguda por el momento. La primera es la que no genera destrucción del tabique óseo del hueso temporal, ¿sí? De los tabiques óseos sí, que se encuentran en su médula, pues. Esos casos se les llaman petrocitis o mastoiditis incipientes. Y cuando destruyen los tabiques y se vuelve una única celdilla prácticamente, se le llama una osteitis mastoidea aguda. Esto, obviamente, se realiza con un diagnóstico por imagen, pero el diagnóstico clínico de una mastoiditis se queda así, como una mastoiditis aguda. Si uno ya tiene una imagen, ya le puede cambiar el diagnóstico y colocarlo como alguno de estos dos, como una petrocitis o una osteitis mastoidea aguda. Como aislamientos bacterianos, ¿qué encontramos? Tenemos que, obviamente, la incidencia ha disminuido porque ya no tenemos tantos casos de otitis media aguda en el mundo, a diferencia de lo que era hace muchos años, pero aún así el neumococo y el Streptococcus pyogenes son los que más se encuentran. Este es un caso tipiquísimo de mastoiditis y es como se baja el pabellón auricular y obviamente se encuentra el eritema retroauricular bien fuerte con dolor local que se encuentra en esta porción. También tenemos la recurrencia de la enfermedad producto por anaerobios y casos en verdad polimicrobianos. El diagnóstico es clínico, es con dolor retroauricular, anormalidades timpánicas, fiebre, otalgia, otorrea, de todo lo que ustedes encuentren para lograr esto que encuentran en la imagen. ¿Mm? Obviamente, si uno ve esto, toca también tener presente la posibilidad de una otitis externa, ¿sí? Porque los casos de otitis externa severas se pueden ver muy parecidos, ¿sí? La única diferencia es la localización del eritema. Muy bien. La ausencia de otitis media aguda, actual o reciente, no nos excluye el diagnóstico de una mastoiditis aguda, ¿sí? Entonces toca tener eso en mente, porque uno dice siempre que la mastoiditis no va a ocurrir si no hubo otitis media aguda, pero eso no es del todo cierto, porque hay casos que pueden llegar a ser asintomáticos, no se dieron cuenta y ¡pum! Llegó a ser una mastoiditis aguda. Entonces, estos son los hallazgos que encontramos, ya los hemos venido exponiendo, y primordial, la imagen que encuentran acá, con la desviación hacia inferior del pabellón auricular. Muy bien. La tomografía o resonancia contrastada debería darse simplemente para casos en los que uno sospeche complicaciones, severidad o aspecto tóxico en realidad, o falla terapéutica en casos de otitis media aguda para tratar de mirar la posibilidad de que exista una mastoiditis. Diferenciales, hay muchos. El principal, como les decía, la parte de otitis externa aguda, pero también encontramos las linfadenopatías retroauriculares reactivas por infecciones. También está la parte de la parotiditis y los tumores, pericondritis y celulitis periauricular que pueda llegar a suceder. Como exámenes complementarios podemos tener múltiples, de todos los que nosotros queramos, porque como estos ya son casos más próximos a las infecciones cerebrales, toca ser más cautelosos em, con el tema diagnóstico, ¿sí? Entonces la timpanocentesis terapéutica debería hacerse como un examen complementario con cultivo y antibiograma. Los hemocultivos sí están indicados porque puede verse la posibilidad, al ser una infección ósea, de que se haya esparcido vía hematógena. Estudios de abscesos subperiósticos, obviamente con el acompañamiento de neurocirugía, punción lumbar en caso de presentarse infección del sistema nervioso central, con un ataque previa en caso de encontrarse hipertensión intracraneal, o el tema de la justificación inmunológica en estos casos, ¿sí? De la evaluación inmunológica en estos casos, siempre y cuando se encuentre recurrencia de otitis media aguda que provoque mastoiditis. Ahí sí ya no es esos casos que yo les decía que uno puede estar más tranqui, si es una otitis media aguda autolimitada. Muy bien. El tratamiento de la mastoiditis aguda depende de su severidad. Aún así, se necesita de antibiótico y drenaje del oído medio, ¿sí? Entonces, a pesar de que uno diga, sí, la mastoiditis
es el tema óseo y demás, siempre debería realizarse drenaje del oído medio, siempre, con o sin inserción de tubo de timpanostomía, pero eso va a hacer que mejore al niño. ¿M? Eso, eso es como tener una osteomielitis, ¿sí? La reparación quirúrgica, el abordaje quirúrgico y el antibiótico. Es lo mismo que encontramos acá. Neurocirugía es la especialidad que evalúa la necesidad de la mastoidectomía, que es abrir y drenar, lavar toda esta sección y liberar ese material infectado. Muy bien. Aún así, nosotros en casos no complicados o subagudos no la llegamos a necesitar, em, pero es necesario tener esa valoración. La parálisis facial aislada va a poderse manejar con el antibiótico y el drenaje del oído medio y tiene buena recuperación. El antibiótico empírico para estos casos, en caso de que no se haya tenido uso reciente de antibióticos y se haya presentado una otitis media aguda aislada, es simplemente con ampicilina sulbactam de entrada, pero si hubo recurrencia, hay factores de riesgo detrás, hay uso reciente de antibióticos, piperacilina tazobactam debería utilizarse de entrada y se adiciona vancomicina ante signos de sepsis. Incluso se debería ajustar el manejo si hay complicación o falla terapéutica. Para eso, nosotros debemos tener presente que la antibiótico-terapia debería darse de 7 a 10 días de forma intravenosa. Y cuando ya se completen y el niño tolere la vía oral, se le puede dar ya su manejo vía oral, pero debería, para terminar de barrer con toda la infección, completar un curso de un mes con antibióticos por vía oral, ¿sí? O sea, ya llevamos una semana intravenosa, completar el mes por vía oral. Y ya el niño tendrá mejor recuperación clínica y eso es lo que se tiene de evidencia por el momento. ¿Son tratamientos largos? Claro, pues es la infección de un hueso, imagínense, o sea, es increíble lo que es necesario tratar en duración. La audiometría es necesaria siempre para poder revisar si existe hipoacusia posterior al evento. También tenemos que la parte de complicaciones debe conocerse. Los abscesos en las cavidades y la diseminación purulenta de la enfermedad es impresionante todo lo que puede provocar em, una mastoiditis. Entonces toca tener eso en mente. Puede ir desde un absceso cerebral hasta un síndrome de Lemierre. O sea, son unas cosas impresionantes que son en muchos casos fatales para los niños y es necesario tratarla de forma oportuna. No olvidarnos tratamiento antibiótico con inserción de tubo de timpanostomía o drenaje del oído medio. Y por último, tenemos a la faringitis. La faringitis es toda aquella infección de la orofaringe, sus amígdalas y que se manifiesta como odinofagia. Es más, la principal causa de odinofagia en niños es esa, la faringitis. De nuevo, la principal causa, adivinemos, es viral. Los virus, es decir, coronavirus, adenovirus, Coxsackie, VIH, Epstein-Barr y los herpes virus, son los principales. Pero tenemos el tema del piógenes, el Streptococcus piógenes, la faringoamigdalitis bacteriana. Esos casos llegan a ser de un 35 a un 40% de los casos, es algo muy considerable, o sea, es casi la mitad de los casos, que aunque sí uno dice los virus son la gran mayoría, pues las bacterias tienen un porcentaje importante y hay unas que son inusuales y que tienen determinados factores de riesgo. Encontramos a la parte de la gonorrea en personas que han tenido sexo oral y tienen, y principalmente en adolescentes. El Fusobacterium necrophorum, que es el causal del síndrome de Lemierre, en casos de dolor cervical a la movilización y odinofagia, con falla terapéutica, es importantísimo tenerlo presente para poder hacer incluso anticoagulación del paciente. Es una locura el síndrome de Lemierre. El Arcanobacterium, con lesiones en piel que puede llegar a tener, en manos principalmente. La difteria, con la pseudomembrana retrofaringes que genera. Cándida, pues obviamente la parte de factores de riesgo es importante, la inmunosupresión principal, no solo por VIH, sino por fármacos. La Francisella tularensis, por exposición a conejos.
Micoplasma neumonía, y en niños que se vean bien y que tengan neumonía pueden tener repercusión faríngea, y los anaerobios, que son más extraños, que por sí todo este grupo de bacterias es extraño, más allá del piógenes, que es el frecuente de todas las bacterias. Los anaerobios ya son más extraños en realidad. Muy bien, entonces, ¿qué podemos sospechar? La etiología. Las virales son las más frecuentes, ¿sí? Ellas suelen resolver de 3 a 5 días, pasó el dolor de garganta y listo, se fue, sin antibiótico. ¿M? Entonces, ¿uno qué hace para pensar de una infección estreptocócica? Que es lo que todos dicen, no, es que tiene placas en las amígdalas, que tiene los ganglios inflamados, tiene fiebre, ¿sí? En esos casos, ¿qué? ¿Uno cuándo lo debería sospechar? Cuando los niños sean mayores de 3 años, ¿sí? En los menores de 3 años no es frecuente encontrar el Streptococcus pyogenes, ¿sí? Son muchos más las causas virales. ¿M? Sin embargo, en los menores de 3 meses, perdón, de 3 años, se encuentran como fiebres de bajo grado, congestión nasal, rinorrea, linfadenopatía cervical anterior, e incluso en menores de 1 año pueden dar síntomas totalmente inespecíficos. Todo este cuadro nos explica todo lo que les mencioné ahorita acerca ¿de qué? De los factores de riesgo y posibilidades que uno puede encontrar para ir pensando en, ¿en qué? En alguna de las etiologías posibles y los diferenciales que se encuentran por esta condición, ¿vale? Ahora sí, en mayores de 3 años, la estreptocócica ya tiene un papel importante. Se encuentra la fiebre, cefalea, dolor abdominal, hiporexia y náusea y vómito. Más aún si se encuentran hallazgos mucho más sugestivos de la faringoamigdalitis bacteriana por Streptococcus pyogenes, y es la aparición del exantema escarlatiniforme. ¿M? Este es un exantema fino, son pápulas rosaditas que cuando se acumulan en los pliegues de las extremidades se descaman y generan también algo que se llama el signo de Pastia. Entonces, es importante tener eso presente, es un hallazgo clínico típico de las infecciones por Staphylococcus pyogenes cuando estas llegan a ocurrir. También se ha visto que tiene mayor frecuencia de hipertrofia tonsilar eritematosa con las famosas placas, que las placas no son específicas de las bacterias, pero se ha visto con relativa frecuencia mayor con las bacterias, aún así, las linfadenopatías cervicales anteriores, petequias y la uvulitis, que es la inflamación de la úvula. Muy bien. Para el diagnóstico nosotros necesitamos pruebas microbiológicas, siempre en pacientes sintomáticos con ausencia de manifestaciones de un cuadro viral. Bien. O sea que aunque nosotros tengamos escalas hoy en día que nos sugieran el diagnóstico clínico de la faringitis bacteriana, y pues lo digo con nombre y se llama la escala de Centor. La escala de Centor es muy buena, pero no es diagnóstica, es probabilística, digámoslo así. Y es que puede llegar a detectar a ciertamente al 50% de los casos de faringitis bacteriana. ¿M? Pero siempre que uno tenga una posibilidad de hacer una prueba microbiológica, hacerla, ¿sí? Ya veremos que el tratamiento pronto no va a reducir las complicaciones, no va a haber problema. Eso va a ser un dato importante. Entonces, no hay afán con esta enfermedad, con leves excepciones. Ya veremos. Ah, bueno, antes de pasar acá, existen personas portadoras del Streptococcus pyogenes sin la necesidad de generar una infección aguda. Entonces, toca tener eso en mente porque aún así, en las pruebas microbiológicas pueden dar falsamente un diagnóstico. ¿Cuándo deberían darse pruebas microbiológicas a los niños? En los menores de 3 años, cuando se tengan evidencia clara de una faringoamigdalitis aguda o exantema escarlatiniforme. Bien. Eh, perdón, en mayores de 3 años, perdón. Y en los menores de 3 años, cuando se tiene principalmente contacto con personas que hayan tenido faringitis estreptocócica demostrada.
o que tengan hallazgos supremamente sugestivos de esto, ovulitis, petequias, exantema escarlatiniforme, linfadenopatía cervical anterior, todo eso que sea muy sugestivo de una sobreinfección bacteriana. En esos casos sí se sugieren las pruebas microbiológicas en menores de 3 años. Cuando se tiene sospecha de fiebre reumática aguda o glomerulonefritis postestreptocócica, cuando se tiene diagnóstico previo de fiebre reumática aguda en un niño, debería hacerse. Y más aún, si hubo contacto reciente con alguien con infección demostrada. ¿Cuál es la principal prueba por hacer? ¿Cuál es la de primera elección? Se llama streptotest y es médicamente denominada la prueba rápida de detección antigénica del Streptococcus pyogenes, ¿sí? O sea, debería hacerse con 2 hisopos, con buen raspado en ambas amígdalas, en la faringe posterior y pasando también por el área de los carrillos, ¿sí? Eso es lo que se puede tener. ¿M? Pero también tenemos otras dos posibilidades, el cultivo y las pruebas moleculares. El cultivo puede llegar a ser muy bueno, es la segunda mejor opción por temas de economía y demás, pero estos dos últimos, el cultivo y pruebas moleculares, tienen bastante el tema de los falsos positivos, ¿bien? Que pueden generar estas pruebas. El streptotest, si sale negativo, se puede hacer un cultivo de seguimiento para evaluarse en 2 días y con eso bastaría el manejo del tema diagnóstico. Ahora, si una prueba molecular es negativa, punto. Ya, no hay Streptococcus pyogenes porque es supremamente sensible y específica. Lo único es que es altamente costosa y es poco utilizada, porque también no se encuentra, ¿sí? Es muy limitado su uso más al tema investigativo. Mm, y también tenemos la serología, los famosos ASTOS, que esos sirven para los casos de fiebre reumática aguda o glomerulonefritis postestreptocócica. Pero eso siempre que nosotros queramos confirmar que hubo sí que hubo una infección previa por el Streptococcus pyogenes. Para ningún otro caso adicional deberían mandarse los astos. También deberíamos considerar los mismos diferenciales que hemos venido hablando, la parte de irritación y sequedad local, cuerpos extraños, exposición química y otros focos, los abscesos dentales, y la otitis media también es una posibilidad. El manejo, como siempre, una buena hidratación y reposo adecuados. ¿Por qué el reposo? En todos los demás uno es antes como incentivando que el niño mejore y que lo mandemos a la escuela lo más pronto posible y demás. En adolescentes, el tema de la faringitis es importante porque puede ser causada por eh, la mononucleosis infecciosa. La hepatoesplenomegalia que se puede encontrar en esos casos puede ser tan abundante que el ejercicio extenuante, el inadecuado reposo del paciente puede provocar incluso la ruptura esplénica. Entonces toca tener cuidado con eso. Y es una complicación que se tiene en esos casos y toca tenerlo ahí en mente. También una dieta suave, obvio, pues la odinofagia es supremamente molesta, todos la hemos tenido alguna vez en la vida y es lo mejor para la gente. Evitar obviamente el consumo y exposición al cigarrillo e irritantes y tener en cuenta signos de alarma para el paciente como la disnea, la deshidratación y el empeoramiento clínico. La analgesia sistémica es muchísimo mejor que la local. Entonces, los aerosoles que son de colorcitos y que se administran en la faringe no se recomiendan del todo, ¿sí? Es más, no deberían indicarse. ¿Por qué? Porque la analgesia sistémica es mucho mejor. Si no alivia con el acetaminofén, mandarle el ibuprofeno, ¿sí? Y dejárselo prescrito. ¿Por qué? Las medidas locales antes pueden producir que el niño ingiera este tipo de sustancias. Y las sustancias de los anestésicos locales o analgésicos locales, que incluso los venden como antisépticos y todo eso, generan irritación, generan reflujo en los niños, eh, mucho dolor estomacal y obviamente que les pinta toda la boca
a los niños cuando tienen esos colorantes artificiales en los productos locales de analgesia. No importa si son bebidas frías o calientes, que sea lo que más le alivia al paciente. Cualquiera de las dos está indicada. La miel es buena en mayores de 1 año. Toca tener eso presente. Comer postres fríos o congelados, mejor dicho, consentirlos con paletas y helados está súper bien hecho. Chupar hielo es una buena opción para la faringitis en niños. Y los caramelos duros que habíamos visto también en el resfriado común, aquí también tienen un buen papel. Los caramelos duros, mejores que las pastillas medicinales o los aerosoles medicinales que hemos venido hablando. Las gárgaras con agua tibia con sal. Esto puede sonar muy colombiano, muy casero, muy todo, pero sí se ha estudiado y tiene la evidencia suficiente para decir que sea una recomendación. Las gárgaras con agua tibia con sal en pacientes de 6 años o más es útil y ayuda también en enjuagues bucales si se pueden hacer, preparándose con un cuarto o media cucharadita de sal por cada 240 mililitros de agua tibia o también 8 onzas, si ustedes lo miden ahí. Entonces, así se le puede dar al niño, obviamente. ¿Por qué en mayores de 6 años? Porque pues ellos son los que pueden hacerse gárgaras, ¿sí? O enjuagues, que hagan buches, como dice. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Los antibióticos, entonces, ¿qué? No se deberían recomendar de forma empírica, ¿sí? El retraso en el manejo no importa. Se ha demostrado que no se asocia con mayores tasas de complicaciones. Podemos estar tranquilos frente a esa situación. Si el niño tarda en manejársele la faringitis, obviamente pues no nos vamos a extender hasta 1 mes, sino son retrasos de días, ¿sí? Que se les pueda brindar el manejo, no va a tener fiebre reumática aguda, no va a haber problema. Si la sospecha clínica es alta y no se pueden tener pruebas ya mismo, se puede dar el antibiótico siempre y cuando se le pueda hacer una prueba que le genere seguimiento al paciente. Por ejemplo, un cultivo, ¿sí? Si definitivamente un estreptotest no hay, háganle un cultivo, ¿sí? Y se evalúa en los 2 días próximos y se revisa si hubo aislamiento o no. Eso es. ¿Por qué hacerse un tratamiento oportuno? ¿Por qué hacerlo de forma correcta con las pruebas microbiológicas? Porque así se evita prescripción innecesaria de antibióticos. Cuando se prescriben los antibióticos correctamente, previenen obviamente las complicaciones agudas y tardías, que todos muy bien ya conocemos, la fiebre reumática aguda, la otitis media, los abscesos periamigdalinos y la glomerulonefritis, con menor consistencia para prevención de la glomerulonefritis. La transmisión de la enfermedad se acaba después de 1 día de tratamiento. Pero ojo, eso no quiere decir que hoy empieza a tomar el niño amoxicilina prescrita porque sí, sin tratamiento sin prueba microbiológica y mañana no va a ser infectante. No, porque recordemos que es necesario la detección microbiológica previa para poder saber si es un caso bacteriano, no viral, porque si por más amoxicilina que exista ahí en ese niño, va a seguir esparciéndolo si es un caso viral, por 1 día, 2 días que pasen, hasta 7 días. Eso es. Y obviamente los antibióticos ayudan a reducir la duración y severidad sintomática cuando están indicados y existe una prueba microbiológica que lo sustente. Aquí miramos también la alergia a la penicilina, si existe o no. Sí, sí. Nosotros utilizamos sin ningún problema las cefalosporinas en casos que no haya tenido historia severa de anafilaxia, de Stevens-Johnson, eh, angioedema perdón, edema angioneurótico. Eso es lo que nosotros podemos tener por la parte de alergias y en casos severos de alergia que hayan requerido hospitalización o UCI, se les puede administrar obviamente el tema de macrólidos. Ahí sí la citromicina es útil, no como usualmente se ve que les dan porque sí acitromicina a los niños cuando es un manejo de tercera e incluso cuarta línea. El primer manejo, el número 1 de todos, se llama amoxicilina o penicilina G-benzatínica. Cualquiera de los dos es importante. En Estados Unidos prefieren la amoxicilina oral porque allá no tienen, curiosamente, tan disponible la penicilina G-benzatínica. Entonces toca tener eso presente.
Si lo traemos a nuestro contexto, se recomienda más la G-benzatínica porque la tenemos disponible y demás, pero genera mucha molestia en el niño. ¿Mm? Sí, es una dosis única y se ha visto que tiene mejores estudios, mayor rigurosidad epidemiológica en la prevención de la fiebre reumática aguda. Entonces, por eso que si ustedes la tienen por ahí, sí, va a doler mucho. A mí no me la han colocado nunca, pero a los que sí, dicen que duele bastante, ¿sí? Entonces, toca tener eso presente. Aún así, es la mejor opción de prevenir la fiebre reumática aguda en los niños y es la penicilina G-benzatínica. En caso de que no se quiera utilizar, se puede utilizar perfectamente la amoxicilina oral o la penicilina V oral, cualquiera de las dos. El tratamiento oral es de 10 días, siempre, no de 7, sino de 10 días. Y se espera de 1 a 3 días del inicio del manejo para revisar que los síntomas hayan mejorado. Para que el niño se reintegre a sus labores, obviamente si está mejor, ya no está decaído, si no tiene fiebre y demás, puede ir al día de haber tenido antibiótico porque ya no va a ser infectante, siempre y cuando se haya demostrado que haya sido una bacteria y no un virus. Muy bien. Bueno, los cultivos, como lo hemos visto, se reservan para casos severos, recurrentes o con inmunodeficiencias o que hayan tenido historia de fiebre reumática aguda. Eso es necesario por ahí tenerlo para revisar pruebas de curación de la enfermedad en pacientes, sobre todo los que hayan tenido historia de fiebre reumática aguda, que pues hoy en día ya viene siendo más bien extraño encontrar casos así. Ante persistencia o recurrencia sintomática, toca asegurar la adherencia del paciente si se ha administrado la dosis que es y demás. Y en caso de que se exista falla terapéutica, recurrencia y lleva a un tratamiento oral, lo mejor es hacer la administración intramuscular de la penicilina G-benzatínica y con eso basta. ¿Sí? O si no, escalonarlo a amoxicilina, clavulanato, cefalosporinas y ahí para adelante todo lo que uno desee para el espectro del Streptococcus pyogenes. La tonsilectomía o amigdalectomía, ¿cuándo debería darse? Cuando hay niños que tengan episodios frecuentes y graves de faringitis estreptocócica que recurren a pesar del manejo antibiótico, ¿sí? Adecuado. En esos casos sí, en los demás no es necesario y ya con el paso de la historia hemos visto que la amigdalectomía se ha venido cesando en la práctica médica. Como datos importantes, obviamente para prevenirla necesitamos una buena higiene de manos. La profilaxis antibiótica solamente debería indicarse si y solo si existen determinados criterios. Estos son los casos portadores crónicos, ¿sí? Que de base tienen historia de fiebre reumática aguda, agudización de la condición por glomerulonefritis postestreptocócica u otra forma de expresión de la enfermedad o recurrencia de la enfermedad, ¿sí? Entonces, solamente en casos de fiebre reumática aguda, también portadores crónicos con fiebre reumática aguda, debería darse la profilaxis antibiótica en estos casos. Y las complicaciones, por último, son estas. Puede ir desde algo sencillo, entre comillas, que sería una otitis media o una sinusitis, en comparación a las serias, que son la fiebre reumática aguda, la glomerulonefritis postestreptocócica, el PANDAS, que son trastornos neuropsiquiátricos autoinmunes pediátricos que han sido producto de una infección por Streptococcus. Casos muy bacanos. Estudiar PANDAS es una cosa interesante para poder revisar en realidad y todo lo demás. La bacteriemia, fascitis necrosante, celulitis, abscesos y demás son productos de ello. Esta es la imagen típica de un cuadro de fiebre reumática aguda que históricamente se le conoce por la, los criterios de Jones, la afectación articular, cardíaca, en piel y a nivel del sistema nervioso central con la Corea de Sienham. Siendo así, nosotros vamos a dar paso mañana a la parte 2, en la cual vamos a revisar las demás infecciones que existen y vamos a ir revisando así como venimos dando todos estos tips del manejo de las condiciones respiratorias agudas en niños,
y vamos a abordar desde la epiglotitis, bajando por ahí al croup, laringitis, traqueitis, bronquitis y bronquiolitis. Todo eso es lo que vamos a revisar mañana. Por eso los invitamos a que en verdad participen en este encuentro. Es necesario que la gente en medicina sepa del tratamiento de estas enfermedades, es supremamente relevante, y que los niños tengan cuidado en su salud para que estén sanos y salvos con la mejor evidencia y tratamiento existente. Y muy bien, yo creo que con eso vamos, para que lo tengamos ahí presente, compartir y listo. Muy bien. Entonces, creo que no hay parte de preguntas por acá. Entonces, listo. Ah, bueno, sí. Ahí tenemos una pregunta. Entonces, si quieres, cuéntame, Toys, cuéntamelo todo. Hola, Pachis, ¿cómo vas? Ven, ahí me escuchas, ¿sí? Sí, Bien, bien. Vale, una Sí, ahí preguntita, te es que escucho. tengo una duda con la otitis externa. Digamos que tú dices que, o sea, lo mejor es, digamos que para el tratamiento, mirar la membrana timpánica, ¿no? Pero entonces, digamos que un Y niño que espérate que se me está, perdió ahí la red un dime, dime. momento. Espérame, espérame. Ya, si quieres, dime ahí de nuevo la pregunta. Dale, dale. Digamos un niño que tiene una otitis externa, que toca mirarle la membrana timpánica. Pues para como el tratamiento, lo que estás diciendo. Si yo tengo un niño muy irritable que no, o digamos que le duele mucho, tratar de cogerle, no sé, el trago o el pabellón, uno puede iniciar algún tipo de manejo desinflamatorio antes de iniciar el antibiótico, como dejarle la, no sé, como una gasa con corticoide antes para poder ver la membrana, o me puedo ir directo con algún antibiótico como, por decirlo así, empírico o previo mientras tanto. ¿Sí, sí se escucha ahí? yo creo que de pronto se le cayó la red. Sí, eso estaba pensando. Sí, ¿Aló, ahí me escuchan? sí, Sí, Ay, Pachis. bueno, perfecto. Cuéntenmelo todo, qué pena ahí por el internet. Tranqui, tranqui. ¿Me alcanzaste a escuchar algo o te la digo toda? No, no, discúlpame, no alcancé a escuchar la pregunta. Diga. Bueno, no, te estaba diciendo que en otitis externa, digamos Sí. que para lo que decías del tratamiento de mirarle la membrana timpánica, ¿sí? Ujú, Para saber escoger, por ejemplo, si le mandar el antibiótico o no. sí. Digamos que antes de verle la membrana, no sé, digamos un niño que me llega irritable, que no se deja coger, no sé, el trago o el pabellón porque le duele demasiado, uno le Ujú. puede dejar como, o sea, primero uno le puede dejar, no sé, como un antiinflamatorio tipo corticoide en mecha y ponerle un antibiótico empírico mientras tanto, o tú qué dirías que en esos casos que sí se puede hacer mientras tanto. Ah, ok. O sea, dices para aquellos casos en los que no pueda comprobarse la otitis.
Sí, 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 como que mientras, sí, no sé si está, o sea, por ejemplo, si el niño está muy irritable o si está muy obstruido, por ejemplo, inflamado el conducto. Bueno, en esos casos es preferible mandarle de una vez la gota combinada de antibiótico corticoide. Es mejor, porque Mm, primero, si encuentras el conducto súper obstruido, puede tratarse de un caso moderado e incluso caso severo de otitis externa. Si el niño definitivamente no se deja examinar y demás, tienes, eso sí, factores de riesgo claros, que el oído está enrojecido e incluso pueda tener otorrea. En esos casos, puedes darle el antibiótico, sí, no es lo ideal, porque lo ideal sería, pues, obviamente, esperar que el niño se tranquilice y demás, o verificar por el examen físico definitivamente que eso esté ocurriendo la otitis externa. Entonces, sí, deberías dar corticoide y antibiótico empírico, sí. Eh, las gotas disponibles en Colombia, o la que más se encuentra es la de ciprofloxacina, eh, ¿qué? Hidrocortisona, es la que más se encuentra. ok. Y listo, eso es. Ah, ok. Dale, Sí, Pachis, bien, gracias. listo, listo. Bueno, muy bien. Entonces sé que es un tema largo, potente, el tema de infección respiratoria aguda. Y bueno, entonces, obviamente, pues quedó pendiente. Mañana tendremos segunda parte para quienes puedan y quisieran asistir. Y mañana, pues compartiría la presentación en PDF para que la puedan tener para sus prácticas clínicas y siempre que los lleguen a necesitar, desde lo más chiquito como un resfriado común hasta una bronquiolitis. ¿Listo? Muchas Muy bien. gracias. Bueno, que estén muy Gracias, bien. Pachis. Listo. Feliz noche. Gracias. Listo. Chao, chao.